estamos hablando hoy, vamos a continuar haciéndolo acerca del tema de la enfermedad de Alzheimer, porque realmente la prevención es básica para todo tipo de enfermedad cognitiva que tiene que ver con la afección en nuestras células cerebrales y cómo impacta tanto a los pacientes como a los familiares, y en este caso, que lo hemos mencionado muchas veces, a los familiares que se convierten en cuidadores, y nos preguntamos qué siente o cómo debe o se debe manejar el seno familiar al enterarse que uno de sus seres queridos sufre de este terrible mal. Para profundizar con este tema, estamos aquí en el comedor de nuestra casa en Buena Vida con la psicóloga clínica, la doctora Edith Chiro. Edith, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí contigo. Realmente, gracias a ti. Todo cambia cuando en un miembro de la familia existe el diagnóstico de Alzheimer. Y cambia todo, o sea, la situación del paciente, porque va en deterioro, y el entorno familiar. Sí, la enfermedad nunca es del paciente. Estamos siempre dentro del sistema familiar y como sistema, cada uno de los miembros se ve afectado de alguna manera. Y en realidad los temas nunca son sobre la enfermedad nada más, son temas sobre las finanzas, temas emocionales, temas de necesidades espirituales, necesidades de conexión, de rituales familiares, o sea, tantas cosas que se ven afectadas, que no es solamente sobre la enfermedad médica. Tú sabes que en los años que llevo haciendo el periodismo médico investigativo he entrevistado a muchos cuidadores con pacientes de Alzheimer. Y hay programas gubernamentales de los cuales vamos a hablar más adelante, porque el cuidador, sin darse cuenta, se puede convertir en un paciente. Sí, eso se llama trauma vicario, y quiere decir que la persona que está cuidando, eso nos pasa también a los terapeutas muchas veces, absorbemos tanto la enfermedad y el sufrimiento de la persona traumatizada o la persona enferma que empezamos a tener los síntomas los cuidadores también. Hay que tener mucho cuidado con eso, y por eso el apoyo no es solamente para el paciente, sino para el sistema completo. Entonces, cuando se interviene no solo a nivel médico, sino que hay que intervenir a nivel emocional con todos los miembros de la familia. Ahora bien, el Alzheimer tiene muchísimos misterios que se están estudiando y la mayoría de ellos no están definidos. Como por ejemplo, hay cuidadores que siguen tratando a su paciente o a su familiar con Alzheimer como antes, y estadísticamente la ciencia ha demostrado a través de la evidencia que esto es magnífico porque es como parte de la terapia de ese paciente. Sí. Es verdad, y la manera como se trata el paciente tiene mucho que ver, pero también es importante, Maritza, este concepto de lo que es la pérdida ambigua. Cuando una persona está sufriendo de Alzheimer, hay un cambio en la identidad de la persona, entonces los familiares, los amigos, la gente alrededor está esperando que esa persona sea la misma cuando en realidad ya no es. Entonces es como una pérdida, como tú dices, bueno, la persona está ahí. ¿Será que no está? ¿Será que sí está? ¿Será que la perdí? ¿No la perdí? Entonces no, estás como en el limbo, diciendo, bueno, pero pasó un duelo porque ya no está, pero sí está viva y está aquí conmigo y la tengo todos los días, pero ya no es la misma, la personalidad le cambió, ya no reacciona igual, no se acuerda de ciertas memorias que compartimos. Entonces es bien difícil esa situación, y es muy importante aclararlo a la gente que tiene alrededor. Ahora bien, hay algo y que lo vemos frecuentemente, la carga emocional que los hijos, sea hija o hijo, puede tener el hecho de que le diagnostiquen a uno de sus padres con Alzheimer. O sea, esa gran responsabilidad. Y la realidad es, Edith, aunque sea duro decirlo, que muchas veces, la mayoría de las veces, los hijos no saben qué hacer con su papá o su mamá enfermo con Alzheimer. Sí. No saben cómo atender y manejar la situación. Sí, muchas veces hay muy poca información sobre cómo manejar no solo el Alzheimer, sino las enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer, en situaciones de cáncer, porque entonces o los familiares se sienten muy culpables de lo que está pasando, o se sienten tan responsables de querer cambiar la situación que ellos mismos se ponen en crisis y entonces dejan de funcionar. Y como terapeuta, Edith Chiro, ¿qué tú sugieres que hagan esos hijos o esos cuidadores con pacientes de Alzheimer? Primero es informarse muy bien de todos los facts, los hechos, de qué se trata la enfermedad, cómo podemos ayudar, qué es lo que es verdad y qué es lo que no. Segundo, participar como familia. Tercero, hablar de lo que está pasando, no hacerlo como un tema tabú o pretender que no está pasando. Cuarto, tener resoluciones concretas de cómo vamos a funcionar como familia, qué rituales vamos a seguir haciendo, qué vamos a hacer para compensar. Y quinto, una cosa que es muy controversial es tomar tiempo para cuidarte tú a ti misma.
O sea, no sirve de nada que tú seas un cuidador, que tú seas la hija, el hijo, y que tú estés tan abrumado que no puedas estar presente ahí para la persona. Entonces, tómate tu tiempo, tómense turnos dentro de la familia, quién puede cuidar, quién no. Me voy un día a descansar mientras tú estás haciendo, ayuda a los profesionales, pedir ayuda, compartir. Esto es muy, muy importante, que no se haga en aislamiento. Sí, porque una cosa es adquirir la responsabilidad como hija o hijo de cuidar a papá o mamá que se han diagnosticado con Alzheimer, y otra cosa diferente es abandonarse a usted como persona, como entidad, como ser humano, porque entonces el problema lo va a tener usted después en trastornos de salud. Exacto, entonces en vez de tener una persona enferma vamos a tener varias, y entonces hay que intervenir con varios miembros de la familia a la vez, que eso sucede. Gracias, muchísimas gracias, Edith, por estar aquí con nosotros. Te dejo aquí sentadita en el comedor de Buena Vida. Disfrutando. Gracias, porque sigo acá con nuestro querido doctor Freddy Duque, que vamos a hablar de este nuevo medicamento que se llama realmente, que ha aprobado la Administración de Alimentos y Medicamentos aquí en Estados Unidos, y ahí lo tenemos en pantalla. Se va a comenzar a distribuir, que se llama Adulgem, y es un nuevo medicamento que realmente da esperanza, doctor Freddy Duque, contra el mal de Alzheimer. Es la primera vez, esto es un hecho histórico en la nación y mundialmente hablando. Es muy interesante saber que después de casi 20 años la FDA aprueba una nueva medicina, por lo menos para comenzar a retardar ese proceso de depósito de estas proteínas amiloides en el cerebro. Eso me parece muy interesante. Yo no había escuchado muchas noticias sobre este medicamento. Me parece que es bastante un avance importantísimo de la ciencia. Y además es importante tener en cuenta que siempre para todo este tipo de decisiones hay que hablar con su médico. Yo sé que es una gran esperanza y un apoyo y una ayuda para esos pacientes que están diagnosticados, porque lo que se trata es de frenar el avance de la enfermedad de Alzheimer, que significa el deterioro de su parte cognitiva, que tiene que ver con las áreas en el cerebro que se van dañando paulatinamente, de forma que se incremente los signos y los síntomas de la enfermedad. Ahora bien, hay una parte que quiero hablar con el doctor Freddy Duque, que es cómo también manejar la enfermedad desde el punto de vista natural y holístico. Bueno, esto es ya el tema que mejor manejo, ¿cierto?, que me compete. Me parece muy importante, sobre todo en las dos ciencias, tanto en la parte, digamos, occidental como en la medicina oriental, hacer un diagnóstico temprano. Porque nosotros también podemos combinar las dos ciencias. Nosotros podemos trabajar con un medicamento convencional y ayudarnos o apoyarnos de la acupuntura o de los medicamentos homeopáticos que nos van a incrementar, digámoslo así, la oxigenación de la célula cerebral y mejorar todo ese proceso enzimático, y así no perdemos la memoria de una forma tan temprana. Y se trata sobre todo, como decíamos al principio, de abordar todo lo que se trata con estilo de vida, que significa estar consciente de lo que comemos, que significa dormir las horas que hacen falta. ¿Por qué? Y esto es algo, doctor, que mucha de nuestra audiencia no comprende. ¿Por qué el no dormir va ocasionando deterioro cerebral? Porque definitivamente nos disminuye la oxigenación a nivel cerebral, y además el estrés aumenta, la producción de cortisol aumenta en el organismo, y esta producción de cortisol nos va a incrementar la producción de adrenalina, noradrenalina, nos estresamos más, nos ponemos más ansiosos, y entonces nos va a alterar todo, nos va a alterar el estado anímico, nos van a generar también de pronto estados depresivos. Todo esto nos afecta en la noche y no nos oxigenamos bien. El cuerpo necesita, según la medicina china, como ya lo hemos hablado en otros programas, dormir 8 horas, descansar 8 horas y trabajar 8 horas. Nosotros usualmente lo que hacemos es trabajamos 12 horas, llegamos a la casa a seguir trabajando tal vez con nuestros hijos, y muy pocas personas duermen de 6 horas tal vez o más. Muy pocas personas. Mira que la medicina china es muy enfática en decir que deberíamos descansar 8 horas. ¿Tú descansas 8 horas?
Es lo que yo siempre les pregunto a mis pacientes. Y sabes que me pongo a pensar y a reflexionar que de toda la vida, o sea, desde la época de nuestros abuelitos y nuestros bisabuelos, yo he escuchado decir que hay que acostarse temprano para que esta maquinaria que se llama cuerpo humano se pueda regenerar y se pueda restablecer. Y no hay otra manera, si no es a través del sueño, que las células se pueden regenerar en todo nuestro cuerpo, en órganos y sistemas, en ese proceso que sigue siendo un misterio del sueño. Y recuerda que el año pasado que estuvimos en el Congreso de Homeopatía en Colombia, hablaron muchísimo de la melatonina, correcto, como la hormona más importante en estas fases antioxidantes, y ella se secreta entre las 9 y las 11 de la noche. Más o menos debe ser la hora en que nosotros deberíamos ir a dormir para aprovechar ese flujo de melatonina y poder tener un sueño más reparador y más relajante. Aprovecho para comentar que la melatonina es la hormona que tenemos naturalmente, que nosotros producimos, que cuando decidimos tomarla en forma de suplemento es para activar la hormona natural que nosotros tenemos, que además es antiinflamatoria y antienvejecimiento. Excelente, me encanta. Yo aprendí muchísimo en ese congreso. Desde ese entonces tomo melatonina, vitamina C, vitamina D y todos los antioxidantes porque podemos prevenir ese desarrollo del Alzheimer. Gracias, doctor Freddy Duque, por estar aquí con nosotros, con esta explicación amplia que lo que nos invita es a tener presente el mejorar nuestro estilo de vida, desde nuestros pensamientos que son vitales hasta las horas en que trabajamos y sobre todo las horas que necesitamos descansar.